A ver. Bueno, ¿ahí se escucha bien? Creemos que solucionamos un poco los problemas, disculpen las interrupciones y vueltas. Estamos con Pilar Abeleira, que es residente de primer año de toxicología, y Vanessa Heifetz, que es licenciada y especialista en todo lo que es consumos problemáticos y género. Y bueno, hoy la temática era justamente esto, por eso le agradecemos muchísimo, Vanessa, tu participación y tu asesoramiento en este Ateneo de Servicio de Toxicología. Un poco les quería mostrar a qué se debió, digamos, cómo surgió este tema para Ateneo, ¿sí? Lo que nosotros teníamos era muchas inquietudes en saber cómo se estaba desarrollando la internación en los pacientes que tenemos en la sala de toxicología, que, digamos, es una sala con una complejidad y con causas, sobre todo, el motivo de internaciones, sobre todo consumos problemáticos de sustancias, y empezaron a surgirnos algunas dudas en cuanto a cómo se estaba, qué características tenía esta población, ¿sí? Y en particular con las mujeres que estábamos realizando internaciones, porque bueno, tienen algunas particularidades, como Pilar los va a desarrollar ahora, y queríamos también empezar a estudiar un poco más en profundidad qué estaba sucediendo con las pacientes que se internan. Entonces, un poco les quería mostrar cuál fue la evolución en el periodo, desde que se habilitó la sala hasta ahora, la cantidad de pacientes, creo que ahí se está viendo en las diapositivas, la cantidad de pacientes que se han internado, ¿sí? En promedio, gracias, mensualmente, ¿sí? Desde el año 2010 hasta el 2021. En particular acá, entre el 2019 y el 2020, cómo nos afectó un poco la pandemia, que fue en el Ateneo previo, cuando desarrollamos cuáles fueron los motivos de internación y vimos qué características estábamos teniendo durante la internación de los pacientes en la sala, en el contexto ya de la pandemia en particular, ¿sí? Y cómo afectó eso y la disponibilidad por ahí o el acceso, ¿sí? de nuestros pacientes al sistema de salud y a la atención. Y en particular quería compartirlo con ustedes, que fueron las internaciones de mujeres desde el 2010 hasta el 2021, la cantidad de pacientes que se fueron internando, ¿sí? Mensualmente, y lo que vamos a empezar a trabajar ahora con Pilar es qué características tienen este colectivo, este grupo de pacientes que estamos empezando a ver, y sobre todo lo que por lo menos a mí me inquieta, me parece que sería bueno seguir abordando, es el tema de las reinternaciones, porque estamos viendo muchos pacientes que tienen internaciones prolongadas, cada vez más prolongadas, y que son bastante seguidas, ¿sí? Todo esto hizo que un poco le insistiera a Pilar con que aborde esto por la especialidad básica que tiene ella, y bueno, seguir trabajando en este sentido, porque me parece que es un grupo de pacientes que tiene ciertas particularidades y que es necesario que sigamos desarrollándolo y sobre todo mejorando, porque al revisar un poco las epicrisis y cómo fueron las internaciones, surge que al principio del desarrollo, digamos, de la habilitación de la sala y el abordaje de las pacientes con consumos problemáticos, por ahí hay ciertas cuestiones que ahora estamos empezando a ver más en detalle, ¿sí? Que tienen que ver con particularidades de ellas. Y esto, bueno, un poco durante una comparación entre el 2011 y el 2021, en la cantidad de pacientes que se fueron internando, ¿sí? La mayoría, les diría que casi el 80%, el motivo de consulta es consumo problemático de alcohol, abstinencias alcohólicas, y el segundo motivo, consumo de cocaína. Bueno, eso era un poco para mostrarles por qué empezamos a plantearnos que es importante trabajarlo, ya en cursos lo hemos desarrollado,
y nos interesaba un poco en Ateneo. Y ahora Pilar lo va a desarrollar más en extenso. Y después vamos a darle la palabra a Vanessa, que nos va a hacer algunos comentarios también, ¿sí? Okay. Entonces, ¿se escucha bien? Ok. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno. ¿Y ustedes van a estar acá? Sí. ¿No pueden estar allá? Yo necesito la computadora para... Estamos en Ateneo. Sí, en medio de... Un segundo, ¿eh? Claro, porque denme nada bien. Esto cerraron la... No importa, yo después lo cierro. Gracias. Bueno, espérenme que comparto la pantalla, así iniciamos con la exposición. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Pilar Avilleira Torres, yo soy médica, tengo como especialidad básica medicina general y o familiar. También soy residente de primer año de toxicología acá en el Hospital Fernández. Y el tema que vamos a tocar en este Ateneo, como recién introdujo Analía, tiene que ver con consumo de sustancias psicoactivas y mujeres, pero desde una perspectiva de género. Analía un poco anticipó recientemente por qué nos interesa abordar esta problemática. En esta diapositiva hay algunos puntos como principales, algunas razones que nos llevan a querer abordar esta problemática de una manera un poco más extensa, un poco más profunda. Una de ellas es porque notamos que en términos generales existe una mayor cantidad de varones en nuestra sala de internación en relación al número de mujeres. También advertimos una diferencia en cuanto a la adherencia al tratamiento entre la población de mujeres y la de varones. Y porque a diferencia de los varones, que suelen tener un entorno acompañante y que ese entorno acompañante la gran mayoría de las veces suele ser femenino, las mujeres, en el mejor de los casos, son acompañadas por otra mujer, pero también muchas veces se encuentran solas. Bueno, y también nos preguntamos por qué es importante abordar la cuestión de las mujeres, pero con perspectiva de género en materia de consumo de sustancias. En el año 2016, en abril de ese año, precisamente en Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas reafirmó la necesidad de abordar la problemática desde una mirada multifactorial, instando a los gobiernos a la elaboración de programas y de políticas que incorporen la perspectiva de género, difundiendo medidas que tengan en cuenta las necesidades y circunstancias específicas de mujeres y niñas en vías de garantizar la accesibilidad. Por favor, cierren los micrófonos para que se escuche mejor. Gracias. Para abordar este tema es necesario, conceptualizar. Y vamos a empezar por hacer un conceptualizar qué es género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Bueno, hay varias definiciones. Nosotros tomamos la de Susana Gamba porque nos pareció la más adecuada,
que dice que es una definición de carácter histórico y social acerca de los roles, identidades y valores que son atribuidos a varones y mujeres e internalizados mediante los procesos que se dan de socialización, y que está configurada con características y dimensiones como principales. Por ejemplo, que se trata de una construcción social e histórica. Esto quiere decir que puede variar de una sociedad a otra y de una época a otra. Que es una relación social, porque descubre las normas que determinan las relaciones entre las mujeres y los varones. Que es una relación asimétrica, porque si bien las relaciones entre mujeres y varones admiten diferentes posibilidades, puede haber dominación masculina, puede haber dominación femenina, o relaciones que sean igualitarias, en general, estas se configuran como relaciones de dominación masculina y subordinación femenina. También la categoría género es abarcativa porque no se refiere solamente a las relaciones entre los sexos, sino que alude a otros procesos, ¿no?, que se dan en la sociedad, a nivel de instituciones, de símbolos, de identidades, de sistemas económicos o políticos. Que también es transversal porque no están aisladas, sino que atraviesan todo un entramado social, articulándose con otros factores como la edad, el estado civil, la educación, la etnia, la clase social, que también se trata de una propuesta de inclusión, porque las problemáticas que se derivan de las relaciones que se dan de género solo se pueden encontrar resolución en tanto incluyan cambios en las mujeres y también en los varones, en las masculinidades. Y es una búsqueda de una equidad que solo es posible o es factible si las mujeres conquistan el ejercicio del poder en su sentido más amplio, entendiéndose como poder crear, poder saber, poder dirigir, poder disfrutar, poder elegir, poder ser elegida. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? Siguiendo con las definiciones y los conceptos. Hacemos referencia a los marcos teóricos adoptados para una investigación, una capacitación o desarrollo de políticas o programas que implican reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, que en general son favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres, que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de las personas, y que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales como de clase, de etnia, de edad, de preferencia sexual o de religión. Entonces, dicho esto, ¿qué significa perspectiva de género en salud específicamente? Bueno, tomando la definición de Deborah Tager, y es una definición bastante completa a nuestro gusto, por eso es que la plasmamos en esta diapositiva. Ella dice que implica incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre varones y mujeres determinan diferencialmente el proceso de salud, de enfermedad y atención de ambos grupos genéricos, y que dichas asimetrías sociales establecen vulnerabilidades diferenciales relativas a los roles, a los roles sociales que mujeres y varones pueden y deben cumplir en el marco del patriarcado, lo cual determina modos diferentes de vivir, de enfermar, de consultar, de ser atendidos y también de morir. Entonces, la perspectiva de género en salud supone cuestionar los modelos epidemiológicos tradicionales basados en las diferencias de sexo y empezar a atender a la situación de las mujeres desde los propios contextos en los que usan y abusan de determinadas sustancias psicoactivas,
Y en este caso el género es una perspectiva metodológica, es un método, un modelo de conocimiento de la realidad social que permite comprender las diferencias entre los géneros. También es preciso definir drogadependencia para abordar esta temática. De acá tomamos la definición de Romani, que lo define como un conjunto de procesos a través de los cuales se expresan ciertos malestares más o menos graves, que pueden tener causas diversas, así como otras manifestaciones, pero cuyo síntoma principal sería la organización del conjunto de la vida cotidiana de un individuo alrededor del consumo, más bien compulsivo, de determinadas sustancias. Bueno, dicho esto, nos introducimos ahora a las estadísticas en nuestro país. Para eso usamos la de Cedronar, específicamente la del 2017. En este caso tenemos la tasa de prevalencia debida al consumo de sustancias en mujeres, en la población femenina de 12 a 65 años. Eso quiere decir que esta tasa de prevalencia habla de la proporción de personas que consumieron sustancias alguna vez en la vida sobre el total de las personas que fueron estudiadas. Y al calcular esas tasas de prevalencia se ve que el 75,9% de las mujeres consumió alcohol, el 47,4% consumió tabaco, el 13,6% consumió marihuana alguna vez en la vida y el 6,4% analgésicos opiáceos. En esta otra tabla podemos ver la distribución de mujeres sin y con consumo de sustancias en los últimos 12 meses, que son jefas de hogar y tienen o no niños a cargo. Acá se ve que de este grupo, el 72% presentó consumo para alguna sustancia durante el último año en mujeres que refirieron ser sostén de familia. Por otro lado, los porcentajes de mujeres según situación de maltrato en la infancia, en el mismo grupo etario de 12 a 65 años, evidencia que el 7,6% sufrió algún tipo de maltrato que pudo haber sido violencia física o psicológica. Pero que de este porcentaje, de este total, cerca del 80% registró algún tipo de consumo de sustancias durante el último año. Y en esta podemos observar el porcentaje de mujeres según consumo de sustancias en los últimos 12 meses. Seguimos siempre en el mismo rango etario, de 12 a 65 años. Acá ya hablamos de indicadores de dependencia a marihuana, a cocaína, o de consumo de riesgo o perjudicial de alcohol. De ese total, digamos, el 4,2% de las mujeres presentó indicadores de dependencia a marihuana, a cocaína o consumo de riesgo perjudicial de alcohol. Y si vemos la distribución entre diferentes rangos de edades, hay mayor porcentaje en el grupo que va de los 18 a los 24 años, si ven en el gráfico inferior izquierdo. Sí, muy jóvenes. El porcentaje de mujeres con indicadores de dependencia, consumo de marihuana o de cocaína, o consumo perjudicial o de riesgo para alcohol, que buscaron ayuda profesional en ese mismo rango etario, fue una minoría, fue el 2% del total. Y para un poco conectarlo con lo que ahora más adelante vamos a desarrollar,
en relación a la adherencia, la distribución según género de las personas que solicitaron ayuda profesional y que realizaron algún tipo de tratamiento durante el último año entre varones y mujeres, se ve que el 38% de esa minoría, de ese 2%, solicitó ayuda profesional y realizó algún tipo de tratamiento, un porcentaje bastante bajo. Bueno, en cuanto a la accesibilidad al tratamiento y las barreras y obstáculos para el mismo. Es preciso definir qué es accesibilidad, ¿no? En términos de salud. Para eso tomamos la definición de Alicia Stolkiner. Ella menciona que lo que entendemos por accesibilidad es el vínculo que se construye entre los sujetos y los servicios, que surge de una combinatoria entre las condiciones y discursos de los servicios y las condiciones y las representaciones de los sujetos, y se manifiesta en la modalidad particular que adquiere la utilización de los servicios. Sí, un segundo. Si pueden apagar los micrófonos, gracias. En un estudio que hizo Vanessa Heifetz, que hoy nos acompaña, en un servicio de internación de un hospital público, donde se analizó la equidad de género en la adherencia al tratamiento de adicciones y las representaciones que se hacían y prácticas de profesionales y pacientes, ella menciona que en ese análisis que realizó existe una menor accesibilidad simbólica de las mujeres a los tratamientos y una mayor dificultad de los profesionales para la empatía con las mujeres, con la consiguiente escasa contención hacia ellas, al tener estas un modo de presentación que contradice los estereotipos y valores de género que nuestra sociedad valida para las mujeres, y que los mismos profesionales portan, produciendo esto con un impacto negativo en la adherencia al tratamiento de los mismos. Si queremos identificar barreras socioculturales a la hora de la accesibilidad, podemos mencionar algunas que nos parecieron como más importantes. Una tiene que ver está ligada a una menor visibilidad del consumo femenino, en tanto la adicción fue históricamente pensada en términos masculinos. Los modelos de abordaje incluso presuponen mayoritariamente a un paciente hombre, del mismo modo que las instituciones o centros de tratamiento están pensados para varones. Que existe también una mayor estigmatización familiar que lleva muchas veces al ocultamiento a la propia familia y a no solicitar ayuda, por lo que se demora la consulta o directamente no se realiza. Que existe también una mayor condena social, porque las mujeres son sancionadas socialmente de una forma más severa, en tanto contradicen estos estereotipos que mencionábamos de género femenino, y son muchas veces vistas como locas, como malas madres, lo que demora o anula la posibilidad subjetiva de la paciente de solicitar tratamiento oportunamente. Y también que existen mayores cargas familiares, porque no suelen tener apoyo familiar y social para dejar a sus hijos, las que tienen hijos, al cuidado de alguien, mientras realizan el tratamiento, y digamos, la tarea de cuidado está históricamente ligada a la mujer, ¿no? En ese sentido. Si queremos abordar las barreras institucionales, hay un dato interesante de la CEDRONAR, según una información prevista por la Dirección de Asistencia, de las 108 instituciones que prestan servicio a la CEDRONAR, tan solo 4 instituciones reciben mujeres embarazadas y solo hasta el 7º mes de gestación. Algunas solo a embarazadas que tienen familias de soporte.
Hay 4 instituciones solamente que reciben mujeres con hijos a cargo, y hay 4 instituciones que reciben mujeres menores de 18 años. Dicho todo esto, la idea es reflexionar. Yo acá tengo algunas preguntas, estaría bueno abrir un debate. Ahora le voy a pasar la palabra a Vanessa, pero les dejo algunas preguntas, como qué tipo de problemas en relación a las pacientes mujeres tenemos, cómo los abordamos, qué dificultades encontramos a la hora de abordar esos problemas, si se adecúa el tratamiento ofertado a las necesidades o a las condiciones de las mujeres, garantizando así la adherencia y la continuidad en el tratamiento, y cómo podemos incorporar a las mujeres a dispositivos y prácticas asistenciales pensados y creados históricamente para varones. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente. Te damos la palabra para que hagas algún comentario o reflexión. Si podés activar el audio. Sí. Sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, en primer lugar agradezco mucho la invitación de Pilar, a Analía también, a comentar su Ateneo, y muy contenta de estar compartiendo este espacio con ustedes en este servicio de toxicología que es de referencia a la temática. Y muy contenta también de que un servicio de toxicología se interese. ¿Cómo? ¿Pasó algo? Estaba encendida. Ah, perfecto. Decía, y muy contenta también de que un servicio de toxicología se interese por estos temas y poder dialogar con otros profesionales de la salud que no suelen ser interlocutores más habituales y que considero imprescindible poder hacerlo. ¿Por qué? Para llevar nuestras prácticas hacia un abordaje interdisciplinario, que creo es lo mejor que podemos hacer para nuestros pacientes, para no seguir escuchando que digan, acá cada uno te dice otra cosa sobre el tratamiento, por ejemplo. Bueno, la idea es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la presentación de Pilar, que me encantó, así que aprovecho para felicitarla, y bueno, para después dar lugar al debate y al intercambio que pensamos también con Pilar, que es lo más enriquecedor de este encuentro. Bueno, en primer lugar quisiera aclarar que no voy a usar el lenguaje inclusivo, ya que si bien acuerdo con su sentido político tengo mis diferencias con el mismo. Y por otro lado, aclarar que desde una mirada sanitarista, la perspectiva de género es una dimensión más dentro de... ¿Se escucha mal? Esperen que voy a subir en mi... ¿Ahora se escucha mejor? Hola, hola. Sí, se escucha bien, Vanessa. Buenísimo. Cualquier cosa me dicen. Decía que desde una mirada sanitarista, la perspectiva de género es una dimensión más dentro de un problema de salud que tiene múltiples dimensiones, como la biológica, la psíquica, la social, la vincular, etcétera, que son indisociables entre sí, que no pueden pensarse de manera independiente, como señala Rolando García, de manera que el tema que hoy presenta Pilar es un recorte metodológico, como dijo ella, para poder estudiar más en profundidad la dimensión de género y particularmente en las mujeres. ¿Por qué? Me parece muy importante trabajar los consumos problemáticos y las adicciones a las drogas en las mujeres, que población, como bien señaló Pilar, aún continúa siendo minoritaria en los servicios de salud en comparación con los varones. Todavía son los pacientes más habituales. Y según las estadísticas de la Cedronar, las últimas que encontré sobre tratamiento, el 86,1% de los pacientes en tratamiento a nivel nacional son varones
y solo el 13,9% son mujeres, ¿no? Y acá es interesante pensar en un concepto de Alfredo Carballeda, cuando dice que los servicios construyen su propio objeto de intervención, es decir, construyen como su propio modelo de paciente. Y cuando viene uno que no se ajusta a ese modelo, se constituye, dice él, en un sujeto inesperado. Y esto es lo que nos suele pasar cuando vemos una mujer con adicciones, ¿no? O sea, nos toma por sorpresa, no la esperábamos, y a veces no sabemos bien qué hacer con eso, ¿no? Y me parece que como profesionales de la salud es importante asumir esto, ¿no? El no saber y el tener que, bueno, pensar en este tipo de pacientes que no son los más habituales históricamente en el campo de las adicciones. Una vez hace muchos años, durante un trabajo de campo, una paciente me dijo: ustedes no tienen idea sobre nosotras, por eso no nos aceptan en las instituciones, porque no saben qué hacer con una mujer adicta. Están acostumbrados a los varones. Fíjate, acá somos 20 en total, ¿y cuántas mujeres? 4. Entonces, decíamos, estudiar a las mujeres no significa que también sea importante revisar los modos de atención de los pacientes varones y de la población trans, porque hay especificidades según el género, como también señaló Pilar, que determinan distintos modos de la enfermedad. Y acá quisiera hacer otra aclaración, y es que hablar de género no es sinónimo de hablar de mujeres, ¿sí? Que muchas veces tiende a confundirse, que los varones y las personas trans también tienen género, así como hablar de mujeres no implica necesariamente tener una perspectiva de género, ¿sí? Sino que podemos hablar también de mujeres desde una posición tradicional. Quisiera detenerme en un punto muy importante que señaló Pilar en su presentación, y es el porcentaje de mujeres con indicadores de dependencia, no me acuerdo a qué sustancias, creo que era marihuana, cocaína y alcohol, Pilar, si no corregime, que buscaron ayuda profesional, ¿no? Y ahí tenemos que solo un 2% de las mujeres buscó ayuda y no lo hizo un 83%. Yo creo que acá tenemos como sistema de salud un gran problema y al mismo tiempo un gran desafío a resolver. Si podés acercarte un poco más. Ok. A ver. Corro con la compu. Ahí decime, Pilar, si se escucha mejor. Sí, perfecto, Vanessa. Buenísimo. Capaz, perdón, la ventana. Pero justo estoy en el hospital. Bueno, les decía, acá me parece que tenemos un problema de salud importante y que tenemos que ver cómo lo resolvemos para intentar que estos porcentajes se inviertan, ¿no? Pero ¿qué pasa? Según distintas investigaciones realizadas en nuestro país, todavía la principal barrera de acceso a los tratamientos para las mujeres es el estigma del consumo femenino de drogas, que portan tanto los profesionales de la salud como las propias mujeres, que como bien explicó Pilar, tiene que ver con que estas mujeres suelen contradecir los estereotipos de género femeninos y eso nos genera mucho rechazo, ¿no? Y también de eso creo que es importante hacerse cargo, ¿no? Que son difíciles de tratar. Los profesionales de la salud no estamos por fuera de las representaciones sociales del conjunto de la sociedad, ¿no? Pero sí creo que tenemos la obligación de que esos sentidos no nos obstaculicen nuestras prácticas, ¿no? Aunque nos resulte difícil, aunque tengamos que luchar contra nuestros propios prejuicios, ¿no? No tenemos que olvidarnos que las adicciones a las drogas, como cualquier otro problema de salud, lo son y que generan sufrimiento y mucho en las personas que nos consultan y que es nuestra obligación, bueno, intentar hacer algo, ¿no? Con ese sufrimiento.
siempre digo que las adicciones están como en el límite de lo posible para un profesional de la salud. Siempre, digamos, genera mucha frustración porque a veces es poco lo que uno puede hacer, ¿no? Por eso me parece que no está bueno por ahí tener esa, romantizar las adicciones, ¿no? Y pensar que es fácil hacerlo y que atender pacientes adictos es como cualquier otro problema de salud. Y creo que no, que tiene sus especificidades y una es esta, ¿no? Lo difícil que y lo que genera en uno como profesional de la salud, tenga la disciplina que tenga. Bueno, y a propósito de esto, les comparto una viñeta de una profesional que en el marco de una investigación me decía, algunas mujeres, más allá de que dejan de consumir durante la internación, no paran de hacer despelotes. Pacientes que por ahí no duran tanto en el servicio, pero también porque no se les tiene tanta paciencia. Me parece que la institución tiene menos tolerancia con las mujeres en ese sentido, porque hacen más quilombo, son más escandalosas que los varones. Le decís, no hagas esto y dalo por hecho que lo va a hacer. Entonces, creo que un ejemplo claro de cómo tener saldada la cuestión moral, que siempre me estoy preguntando y pensando, es lo que sucede en las salas de consumo supervisado en Europa, que tuve la oportunidad de ver hace 2 años aproximadamente en Barcelona, donde gratamente sorprendida vi cómo las mujeres eran recibidas para realizar sus consumos en un ambiente amigable, no hostil. Después le podemos criticar otras cosas a los europeos, pero en ese punto de lo moral me parece que están un paso adelante y a mí particularmente como profesional que trabaja en esta problemática hace muchos años, me sirvió para repensar mis prácticas con estas pacientes para intentar no seguir escuchando, por ejemplo, cuando estuve internada, el trato con los profesionales era muy distante. No te daban ni cabida. Así no te da confianza como para que te den ganas de quedarte. Me daba vergüenza hablar de mí en ese tratamiento. Encima estaba embarazada. Imagínate, no daba. Bueno, muchas gracias. Hasta acá los comentarios. Y bueno, abrimos al debate si quieren. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos comentaste. Me parece que justo este es el lugar en donde tenemos bastante apertura. Hemos tenido también grupos particulares para tratamiento y seguimiento hasta el año pasado presencial y bueno, ahora estamos viendo de reinventarnos en lo virtual. Quería saber si había algún otro comentario o alguien más quería hacer algún comentario. Veo, no sé si está Silvia, Elena Matthew, Fernando. ¿No quieren hacerle alguna pregunta a Vanessa o a Pilar? Parece que en la mayoría de estas revisiones siempre surgen las barreras, ¿no? Para el acceso a salud, que creo que en general compartimos todos, que se perciben, ¿no? Sí, yo le quería preguntar a Pilar, que no se escuchó muy bien, lo del tema de España. ¿De España? Recién nos dijiste... Vanessa mencionó sobre Barcelona, sobre las salas de consumo supervisadas. Sí. Sí, lo mencionó Vanessa. Perdón, ¿cuál sería la pregunta que no entendí bien? No te había escuchado que eran salas de consumo supervisado. Pensé que estabas hablando de algunas cuestiones de salas particulares para mujeres, para seguimiento de consumo supervisado en mujeres. Nada. Sí. Era la sala que visité, o sea, que viene en Barcelona hay una sala que es muy conocida, que es el Cas Baluar, que también lo visité. Esta que nombraba era una específica para mujeres. Está. Gracias. No, Sí, es algo
Justo mañana tenemos la reunión de la red y hay un tema que es bastante preocupante, que es el tema del consumo de opioides, que en la ciudad de Buenos Aires está aumentando mucho. Y bueno, en general las experiencias que tienen con salas de supervisión de consumo en el mundo son con opioides, no con cocaína. Es raro que sea con cocaína. Sí, tal cual. En esta sala que yo visité había como dos salas, una que era para opioides y otra que era para cocaína. Y en el centro estaba la enfermería, por si alguna mujer se descompensaba o algo de eso. Había dos salas. Y creo que en general suele haber dos porque diferencian, porque tienen características distintas los consumidores y por ahí algunos quieren estar, me decían, más en soledad, los que se infectan, las que se infectan, y por ahí compartiendo más los y las que consumen cocaína. Te hago una pregunta. En las salas que vos decís que consumen cocaína, ¿es uso como endovenoso o esnifado o fumado? No, inhalado era. Ah, fumado, está. Sí. Después, si quieren, les paso el dato o les escribo en el chat del chat Baluar. Sí, yo No, tengo la experiencia de estado en Vancouver con esa sala. perdón, Sí, también. si puedo hacer una pregunta. Dado que no tengo experiencia, quisiera si podés sintetizar cuál es la mecánica que utilizan en esas salas de consumo supervisado, cada cuánto se hace, más o menos, para tener una idea. ¿Cada cuánto se hace Mabel ese nombre, no? La supervisión, sí. ¿Cómo es la mecánica? Porque no la conozco. Claro, sí, es una experiencia para nosotros totalmente novedosa. De hecho, bueno, como les contaba antes, yo salí muy sorprendida. Y pensaba, ojalá pudiésemos tener esto en la Argentina. Aunque bueno, estos también tienen sus dificultades, ¿no? No es tan fácil, pero bueno, lo ha logrado. Y en esta sala que yo visité podían ir todos los días las mujeres, podían permanecer, era como una especie de centro de día, era como, no sé, de 9 de la mañana a 8 de la noche que cerraba. Y, digamos, había camas para dormir, porque la mayoría eran mujeres que estaban en situación de calle, en situación de prostitución, entonces les parecía que era importante tener camas para que descansen. Y después tenía una pequeña sala de consumo supervisado, donde había una médica psiquiatra que estaba ahí como asistiéndolas. Y hay un límite, que ahora no recuerdo, de cantidad de dosis. Me parece que era 2 veces al día solamente que podían consumir, y no recuerdo ahora la cantidad, pero estaba regulado, eso era un tema, y hacían todo el tiempo asambleas de convivencia por el tema justamente, ¿no? Entonces, me contaban, por ejemplo, de repente quieren venir con sus perros porque en la calle viven con los perros. Bueno, y tenemos 10 perros acá en la sala, como que no podemos atender a las mujeres, a los perros. Entonces, bueno, a ver, situaciones que por ahí uno no se imagina, pero que las personas que están en situación de calle les sucede, y que obviamente que tienen los lazos sociales muy fragmentados y no tienen, digamos, personas con quien contar para dejarle en este caso el perro. Así que bueno, hacían asambleas de convivencia por ese lado, y después algo muy interesante que me pareció es que tenían lockers para que las mujeres pudiesen dejar su ropa, ¿no? Porque a pesar de estar en la calle, esta cuestión femenina, ¿no? De querer cambiarse y no usar todos los días lo mismo, bueno, también sucedía. Entonces tenían como una especie de armarios con los nombres de cada una, y ahí podían ir dejando su ropa, sus cosas personales, sus maquillajes, sus elementos de higiene. También se podían bañar ahí. Bueno, distintas cosas, como pasar el día, ¿no? Más allá de, eso es lo que me parece que está bueno, que es eso de la mirada integral, no solo ir a consumir, sino ir
a un lugar que te traten bien, que no te juzguen porque tenés este problema. Una pregunta, supongo que también ahí lo que hacen es aportarle el material para el consumo, por ejemplo, pipetas que sean descartables, ese tipo de cosas para fumar el crack. Sí, sí, totalmente. O sea, la persona lleva su dosis, o sea, la droga en sí misma no se la provee de la sala, pero proveen todos los elementos de higiene para que eso suceda en condiciones, digamos, sí, de asepsia, de higiene, y Más seguras. los Más ayudan, las ayudan si tienen dificultad, no sé, para encontrarse las venas o cualquier otro tema de salud. Yo quisiera, ¿cómo estás? Quisiera consultarte más por otra situación que por ahí sí nos está sucediendo, nos sucede a diario, porque esto, digamos, no sería lo que nos está, que son los lugares en donde se derivan los pacientes, que como mencionaron en la presentación, hay muy pocos lugares en donde pueden insertarse luego de pasar por una internación. A mí me parece que eso es importantísimo porque en las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran varias de las, no digo todas, pero un gran porcentaje de las pacientes parecería como un poco, digamos, acotado, poca cantidad de lugares en donde se les puede brindar luego alojamiento, incluso con chicos, bueno, las que mencionaron de embarazadas también son muy pocas, ¿no? Y sobre esto me parece que es importante, no sé, reflexionar porque ante esta problemática por ahí se nos acaban las herramientas en el momento de poder dar las altas o derivaciones, por lo menos en nuestra experiencia, ¿no? Sí, yo creo, Analía, que eso es una deuda del sistema de salud, de poder tener más efectores que atiendan mujeres y con perspectiva de género, ¿no? Porque tampoco es cuestión de, bueno, te atiendo, pero al modo del varón, ¿no? Que es lo que conozco. Pero bueno, eso depende más de las políticas públicas, sí. A todos nos pasa que cuando tenemos que internar a una mujer o derivarla a algún dispositivo, nos encontramos en general con dificultades. Creo que tanto en Cava como en provincia sucede lo mismo. Me parece que en parte tiene que ver con este rechazo que generan las mujeres adictas, ¿no? O sea, que generan los pacientes adictos en general, porque también Andrea Vázquez, que es una investigadora, ha estudiado mucho el tema de la estigmatización de los pacientes adictos en general, varones y mujeres, y particularmente las mujeres, ese doble estigma, ¿no? Por consumir y además ser mujer, como contradecir los estereotipos de género. Entonces eso hace todavía más difícil que los profesionales de la salud tengan ganas de, no sé, armar efectores o atenderlas, porque bueno, la verdad que es, como decía antes, es difícil, es desgastante, es frustrante. Creo que tenemos que partir de asumir eso, ¿no? Que no son pacientes fáciles. Y me quedé pensando esto de las reinternaciones que decías, ¿no? Pensaba capaz, justamente en las mujeres, a diferencia de los varones, haya que trabajar un poco más con los aspectos subjetivos, de qué le pasa más allá de los aspectos biológicos, para que después no ingresen al poco tiempo, ¿no? O no sé cómo es el circuito de ustedes, si enseguida se deriva a otra institución para continuar el tratamiento, si continúan ahí en consultorios externos. Sí, en general es esto que comentás. En algunos casos continúan en consultorios externos acá en el mismo servicio y en otros se derivan para internaciones a comunidades terapéuticas o en otras instituciones. Pero bueno, eso es fundamental porque las mujeres, pacientes que no tienen por ahí una red social, casa, una familia o algún referente social que pueda alojarlos, a veces se dificulta el alta, ¿no? Ni hablar en las embarazadas o, bueno, mujeres que tienen a cargo chicos, que hemos tenido algunos casos, ahora afortunadamente tenemos menos, pero ha pasado eso. Y también en el consultorio, que lo vemos a diario, ¿no? Esta cuestión de tener los hijos por ahí a cargo que dificulta la llegada al consultorio,
cumplir con las pautas o cumplir con los turnos, que son cuestiones muy particulares que, si empezamos a escuchar un poquito más, es muy común que se escuchen en las mujeres. Bueno, no sé si quieren hacer algún otro comentario o reflexión. Sí, perdón, sí, yo quería hacer una pregunta. Yo soy una de las médicas del servicio de tóxico, de Diel Fernández. Cuando hablamos todo este tiempo de mujeres, y sobre todo con el ejemplo este de Barcelona, en Barcelona creo que era, ¿no? En España, estamos hablando, digamos, no estamos incluyendo a mujeres trans, porque ese es otro gran problema que nosotros tenemos en el tratamiento y en esa población en particular. Digamos, por ejemplo, en esta sala de mujeres, ¿se aceptan mujeres trans también? Porque por lo menos en nuestra sala no hacemos esa distinción, digamos, pero no sé cómo es en otros lugares, como para tomar también ese ejemplo, o hablar de esa problemática también. Sí, mira, Marina, en esta sala que yo visité, sí, por ahí no lo aclaré, admitían mujeres, sí, y también mujeres trans, travestis. Trabajaban con todo el campo de la diversidad, lo cual también para ellas reconocían que era un gran desafío, ¿no? El problema, porque a veces surgían problemas en la convivencia, diferencias, pero sí, incluían a todas. Creo Perfecto, que muchas gracias. hay especificidades a tener en cuenta, ¿no? De cada género, lo que no quiere decir que no se pueda atender en un mismo dispositivo. El tema es ver cuáles son las necesidades de cada quien, porque por ahí las necesidades de una mujer no son las mismas que las de un varón, que la de una persona trans, ¿no? Por ahí el tema de los hijos, por lo que yo vi a lo largo de estos años de investigación y de trabajo, es que, bueno, le toca diferente a las mujeres que a los varones. En general les preocupa más a las mujeres. Suele ser un motivador para hacer tratamiento y al mismo tiempo un obstáculo para decir, bueno, me tengo que ir rápido, esto, tratamiento, así no voy a cuidar a mis hijos. Y los varones en general no tienen esa premura de decir, bueno, a ver cuánto dura esto, ya estoy bien para el alta, sino que están tranquilos y bueno, cuando llega el momento del alta, bien. Porque en general siempre hay otro, que en general es mujer, que se ocupa de los hijos. Entonces, bueno, son diferencias de género que creo que al interior de los tratamientos hay que tener en cuenta. Sí, en particular nosotros con la población trans lo que vemos es que prácticamente no duran, digamos, en la internación, que en general la internación en las salas es recorta, no sé, una semana, 10 días, y ni siquiera pueden cumplir esa primera internación, muchas veces por una impulsividad propia del consumo o alguna característica así, pero también muchas veces porque, digamos, su único ingreso de dinero en general es el trabajo sexual y bueno, termina como siendo algo que va de la mano. Nada, Sí, totalmente. me parece que es una población aparte, pero en particular por eso, sí, por esa problemática. Sí, Gracias. el tema del trabajo es todo un tema en la población trans y creo que también hay que incluirla y no estigmatizarla, ¿no? Porque lamentablemente no suelen tener muchas otras oportunidades laborales. Bueno, muchísimas gracias Vanessa y a todos los que se conectaron. Gracias Pilar por preparar el Ateneo. Y ¿querés decir alguna palabra de cierre? Gracias a ustedes por permitirme desarrollar este tema y por la colaboración tanto de Analía como de Vanessa. Bueno, nos despedimos. Gracias. En el próximo Ateneo les avisamos. Chao. Chau, chau. Acá.